Hola, bienvenidos a un nuevo video acerca de redes neuronales en el curso de sistemas neurodifusos. En este caso vamos a presentar el perceptron multicapa, así se le conoce a esta red que vamos a construir aquí. Y en el video de hoy lo que vamos a hacer es plantear el problema, en qué consiste el entrenamiento de esta red, sin deducir realmente el algoritmo de entrenamiento. Ese le vamos a dejar para un video posterior. Entonces, por el momento vamos a centrarnos principalmente en la notación que vamos a hacer, porque pues aquí podemos observar que ya tenemos más capas y más unidades. Entonces vamos a establecer una notación adecuada, vamos a explicar esa notación y luego pues vamos a avanzar sobre el problema de entrenamiento. Vamos a definir en qué consiste, cuál es el objetivo. Desde luego el objetivo, como en todas las redes neuronales casi siempre, pues es determinar los pesos sinápticos. Una vez establecida la arquitectura o topología de la red, pues es establecer el conjunto de pesos sinápticos entre las conexiones para que esta red sea capaz de resolver un problema en particular. Entonces, pues ese es el problema de entrenamiento. En general es similar a los que hemos visto antes, el perceptron de una sola neurona, o el Adaline, o la red de Hebb, etcétera. Pero pues en este caso ya tenemos más unidades de salida, más unidades en la capa oculta, y pues estamos hablando de números arbitrarios. Entonces realmente tenemos números arbitrarios de unidades en cada una de las capas, y entonces tenemos que tener una idea de cómo nombrar a cada uno de esos pesos sinápticos, que son las conexiones, y pues entender la filosofía bajo la cual opera esta red. Entonces, pues ya lo hemos mencionado en otros videos, esta red es una red de conexiones hacia adelante, es decir, no existen conexiones entre neuronas de la misma capa, se llamarían en ese caso conexiones laterales, no existen. Tampoco existen conexiones de una capa que está adelante, por ejemplo la capa de salida, hacia la capa oculta, o sea, una capa que está atrás. Y tampoco existen conexiones de una capa muy anterior, digamos aquí la primera capa, que se brinque la capa de entrada, digo oculta, y termine por conectarse hasta la capa de salida. Es decir, las conexiones tampoco se regresan, ni tampoco hay conexiones, o sea, no hay retroalimentaciones, ese es el término, no hay conexiones de retroalimentación, ni tampoco hay conexiones de prealimentación, o sea que nos brinquemos una capa y conectemos elementos de una capa anterior, brincando la capa actual con la capa siguiente. Entonces, esta red es en ese sentido sencilla porque es de conexiones hacia adelante. Ahora, este tipo de red está completamente conectada, así se le llama. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque cada unidad en una determinada capa, si bien no está conectada con otras unidades de su propia capa, ni tampoco con unidades anteriores, aquí pues en este caso estas neuronas pues son las primeras que hay, no hay neuronas antes de ellas, pero están conectados con todos los elementos de la siguiente capa. Es decir, cada una de estas neuronas de entrada está conectada con todas las neuronas de la capa la capa siguiente, en este caso la capa oculta, excepto desde luego estas neuronas que estamos viendo aquí, X0 y Z0, que pues vamos mencionándolo de una vez, son las neuronas del offset, del umbral, que siempre están encendidas con el valor número 1. Entonces, fuera de eso, nosotros tenemos una red completamente conectada, y para representar eso voy a elegir aquí este color gris. Vamos a poner las conexiones, vamos a ver a qué me estoy refiriendo con eso. Con este color gris pues estamos tomando la salida, por ejemplo, de la primera entrada, y la estamos conectando, por supuesto, por medio de pesos sinápticos a todas las neuronas posibles de la siguiente capa. Entonces, por eso decimos que está completamente conectada. Hay que recordar que pues estas neuronas, nuevamente lo menciono, estas que están prendidas en 1, pues no tiene caso que les conectemos nada. De todas maneras,
su activación, su valor de salida siempre va a ser 1. Entonces estas son neuronas virtuales, en inglés pues les llaman dummies a veces. Y entonces aquí tenemos pues en este dibujo la neurona X1 conectada con todas las neuronas de la siguiente capa, que llamamos Z en este caso. Ahorita vamos a decir la razón por la cual llamamos Z a las unidades de en medio y Y a las unidades de salida. Bueno, no es que no me sepa el alfabeto, el abecedario. Desde luego después de X sigue Y y luego Z en el abecedario. Pero aquí nuestra idea es establecer que este sistema pues recibe un vector de entrada, en este caso el vector X. Aquí tenemos el vector X con todas sus componentes, y a la salida me va a entregar un vector Y en la notación de sistema. Hay que recordar que en este caso aquí estaría mi red neuronal artificial, y de hecho pues ya tiene este nombre, MLP, porque son las siglas de su nombre en inglés, Multilayer Perceptron. Entonces aquí pues es el perceptron multicapa, ¿no? Entonces pues si este es mi perceptron multicapa, entonces pues establezco una función. Si lo pensamos, pues aquí podemos observar rápidamente que la dimensión de la entrada es n1. O sea, hay que recordar que esta no la controlamos, esta no es parte del problema, esta es parte de la arquitectura de la red. Entonces el vector de entrada en realidad es un elemento de Rn1, es el número total de las neuronas que tenemos como entradas propiamente dichas. Y aquí Y, la salida, pues es un elemento de Rn3. O sea, no necesariamente N1 y N3 son iguales, o sea, en general pues son diferentes. Y también son diferentes con N2, no necesitan ser iguales en ninguna circunstancia. N1, N2 y N3 son enteros arbitrarios. Y bueno, la cuestión es que pues este perceptron multicapa pues en realidad es una función que recibe los valores de X y me devuelve los valores de Y, o sea que es un campo vectorial. No lineal, en general es no lineal, entre dos espacios, puesto que F, pues aquí lo estamos viendo, es un mapeo de R1 hacia Rn1, perdón, hacia Rn3. Entonces, pues es un campo vectorial no lineal. En general eso es lo único que hace, es una función no lineal. Y ya, ese es en general lo que es una red neuronal como esta. Pero bueno, decirlo así es un poco injusto, porque pues en realidad nosotros tenemos el procedimiento, vamos a llegar al procedimiento para ajustar. O sea que vamos a través de definir pares de entrenamiento, es decir, patrones a los cuales yo deseo una salida, o sea, tengo una salida deseada, pues voy a definir varios puntos, y entonces este mapeo, este campo vectorial, esta función f mayúscula, se va a adaptar. Es decir, si lo viéramos solo en dos dimensiones, si yo tengo una serie de puntos de esta forma, y yo sé qué valores de entrada, o sea, sobre el eje, qué valores le corresponden, bueno, pues sin duda hay muchas funciones que van a estar por aquí, ¿verdad? Pero pues la forma de entrenamiento de esta red que vamos a ver en el video siguiente, pues me va a garantizar una que sea óptima en el sentido de los mínimos cuadrados. Entonces voy a poder generar de alguna forma la mejor curva, o voy a tender a esa mejor curva, que de lo contrario pues quizás utilizando otros algoritmos pues obtenga cosas más raras, por decir algo. Bueno, aquí imagínense que pasó por ese punto. Entonces voy a tener bastantes curvas, ahí pues puedo hacer pasar un número muy grande de curvas, algunas con comportamientos muy raros.
pero la mejor curva, por así decirlo, en el sentido de los mínimos cuadrados, pues va a ser la curva amarilla, que es para la cual yo voy a entrenar a esta red. Entonces, pues lo que queremos decir es que conforme pasa el tiempo, esta red pues me va a entregar cosas arbitrarias que ni siquiera pasan por esos puntos, pero conforme sigamos entrenando y repitamos el proceso, pues vamos eventualmente a ajustar nuestro mapeo, nuestra función F mayúscula, para que tienda, digamos, a esta amarilla de aquí, en el caso de que esta fuese la óptima. Entonces eso es lo que realmente va a pasar, así que pues sí es cierto, si lo vemos implícitamente, una red neuronal solo es un mapeo no lineal entre dos espacios vectoriales de diferente dimensión, pero, o sea, un campo vectorial, pero siendo más justos, pues vamos a obtener no cualquier mapeo, es el mapeo que nos da el valor óptimo, es decir, es una curva conveniente, por así decirlo, una curva óptima, pero al mismo tiempo la estamos obteniendo por medio de un proceso de adaptación. Si en algún momento dado se nos ocurre modificar el problema y decidir que pues aquí hay otro punto, pues entonces nuestro algoritmo se va a adaptar de tal manera que pues va a intentar pasar por esos mismos puntos, pero pues sin mucha diferencia de lo que ya tenía anteriormente. O sea, va a hacer modificaciones mínimas y vamos a permanecer pues razonablemente cerca. Entonces, ok, pues esa es en esencia la razón por la cual estamos llamando X al vector de entrada y Y al vector de salida. Pero así estamos acostumbrados que F sea, o sea que Y sea una función de X. Y bueno, en el proceso pues sabemos que hay necesidad de establecer una serie de unidades en la capa oculta, pero pues les vamos a poner un nombre relacionado, pero que no sea ni la salida ni tampoco la entrada, en este caso Z. Ok, entonces bueno, habiendo dicho eso, vamos a quitar estos datos de aquí para que no nos estorben. Y vamos a proseguir con nuestro proceso de conexión. Como les comento, esta está completamente conectada porque pues todas estas salidas a través de pesos sinápticos van a estar conectadas a las neuronas de la siguiente capa. Y pues esto es lo que le da nombre de red neuronal. Si se dan cuenta, se empieza a hacer pues una red, se empieza a tener esa forma como una especie de telaraña, y pues eso es lo que lo hace realmente complicado. Aquí en color blanco voy a representar las conexiones de una neurona representativa, vamos a llamarle neurona ni gerénica ni genética, no, neurona genérica de entrada. Es decir, pues tiene un índice y ese índice pues puede tomar el valor desde 0 hasta n1, el número total. Entonces esta es representativa de cualquier neurona de entrada. Entonces aquí pues lo vamos a poner en este color blanco, estas líneas, para que resalten de toda la red que se está formando, porque vamos a hacer alusión en unos momentos, vamos a hacer alusión a estas líneas de conexión. Entonces pues aquí tenemos estas neuronas, bueno, estas conexiones, y vamos a comentar de qué se tratan. Pero bueno, hay que recordar también que esta debe estar conectada con todas con las siguientes neuronas. Entonces pues aquí tenemos esta situación que estoy dibujando, y pues sí, se están atravesando los cables, pero hay que recordar que los nodos en realidad son las neuronas. Entonces aquí, por mucho que veamos cruces de estas líneas de señal, de flujo de señal, pues en realidad no se están interfiriendo, no se conectan entre sí. Entonces se conectan hasta los nodos, que son las neuronas de la siguiente capa. Entonces pues aquí tendríamos algo por el estilo, algo así.
Y entonces pues vean nada más cuántas neuronas, o sea, cuántos pesos sinápticos en realidad necesitamos, uno por cada línea recta que trazamos. Bueno, esa situación no cambia para esta, o sea, para la segunda capa, o sea, la capa oculta en este caso, contra la capa de salida, o sea, el problema sigue siendo lo mismo. La, esta neurona virtual pues tiene que conectarse con todas las neuronas de la capa de salida en esta ocasión, con todas ellas. Entonces a eso nos referimos cuando decimos que la red está completamente conectada. Todas las neuronas de la capa anterior están conectadas con todas las neuronas de la capa siguiente. Entonces aquí eso es lo que estamos intentando representar en el dibujo. Desde luego yo pude haber hecho este dibujo previamente al video, pero pienso que pues así nos damos una mejor idea de cuál es el problema real con el que estamos lidiando, que por cierto no es nada sencillo. Les comento que durante muchos años, esto ya lo había mencionado en otro video, pero durante muchos años se desconoció cómo entrenar esta red precisamente por este tipo tan intrincado de sus conexiones y por la presencia de, o sea, se cayó a la necesidad de que había que usar más capas ocultas. Entonces, aquí estoy poniendo un caso simple porque es un perceptrón multicapa con una sola capa oculta, es decir, tiene tres capas: capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Pero aquí el detalle es que pues durante mucho tiempo se ignoró el algoritmo de entrenamiento, no se encontraba uno que fuera efectivo, y pues eso les llevó a los científicos aproximadamente 10 años darse cuenta de qué era lo que se tenía que hacer. Entonces, ok, aquí nos falta conectar esta neurona. No la he conectado porque le vamos a poner otro color. De hecho, me estoy cuestionando mi elección de haber puesto aquí en color blanco, casi no se nota. Entonces vamos a hacer el trazo aquí con esta neurona, que también es una neurona genérica, o sea, es de un subíndice que puede tomar cualquier valor dentro de esta capa oculta, y puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser N2, etcétera, etcétera. Entonces esta es una neurona representativa, y lo que va a pasar aquí es que, bueno, vamos a ponerlo en este color amarillo mejor para que resalte. De todas maneras, esta neurona está conectada con todas sus siguientes neuronas, las neuronas de la siguiente capa, con todas ellas. Entonces ya nada más voy a trazar esto otra vez en amarillo para que resalte. Aquí aquí ya lo tenemos. Aquí sí, ahora sí ya vemos la naturaleza de estas conexiones. Y a esto es a lo que conocemos como una red neuronal completamente conectada. Entonces, fíjense, o sea, ninguna neurona queda sin conectarse con todas las neuronas de la siguiente capa. Cada neurona está conectada con todas las neuronas de la siguiente capa. Entonces, así se le conoce como una red completamente conectada y con conexiones hacia adelante. ¿Por qué razón? Pues porque recordaremos que en todas estas líneas de señal, pues en realidad pues siempre me voy a encontrar a los pesos sinápticos, que son ganancias, y les ponemos estas flechas porque de hecho van dirigidas de capas anteriores a las capas siguientes, como lo estuvimos comentando en todas estas clases, y particularmente al principio de este video. Entonces aquí también me voy a encontrar pesos sinápticos que van de las neuronas Z a las neuronas Y, uno por cada línea de señal, de flujo de señal que puse en este dibujo. Pero pues ya se imaginarán que poner todas estas flechas resulta engorroso y sería más confuso. Entonces sería mucho más confuso que
pues que no haberlas dibujado. De todas maneras es bastante confuso ya con todas las conexiones que tenemos. Solo pues nos damos cuenta que en verdad pues es una red, se hizo una red, pero que en realidad esto es una maraña. Entonces vamos a fijarnos solo en las neuronas genéricas para hacer el cálculo. Entonces, por otra parte, pues aquí tenemos la capa de entrada. Entonces, pues son todas estas neuronas, incluyendo a esta, pero ya sabemos que esta es virtual. Entonces, de todas maneras, vamos a incluirla. Esta es nuestra capa de entrada. Y desde luego, acá vamos a ponerle en un color azul. Tenemos todas las neuronas que están en nuestra capa de salida. Esta es la capa de salida. Y desde luego, estas neuronas Z, pues son la capa oculta. Recuerden, el término capa solo se refiere a las neuronas, o sea, los nodos de esta red, no se refiere a los pesos sinápticos. Sin embargo, necesitamos una forma de llamar a estos pesos sinápticos para que nos acordemos de ellos. Pero antes de eso, déjenme mencionarles que como este es el elemento genérico, en esta capa pues voy a tener, en la capa de entrada voy a tener un índice, así le voy a llamar el índice, pues es I1. ¿De qué? Pues de que es la primera capa. Otra forma de verlo es que la capa de entrada es la primera capa. La capa oculta pues en realidad es la segunda capa. Y la capa de salida pues en realidad es la tercera capa en este caso. Entonces pues tenemos esa situación. Además, pues en todas estas neuronas tenemos que seleccionar alguna función de transferencia y hay que recordar que pues esas funciones de transferencia en general, pues ya en este caso las vamos a elegir como esas que llamamos squashing functions. Entonces son funciones de aplastamiento, son las curvas sigmoides que vimos. Y aquí, bueno, voy a dibujarla en pequeño a ver si me sale. Aquí estamos pensando que es los ejes coordenados que tenemos. Y ya vimos lo que estas funciones significan y qué propiedades tienen en términos de su derivada. Y bueno, vamos a imaginarnos que tenemos en efecto esas funciones sigmoide. Entonces, con estas funciones sigmoide, nosotros podemos venir y ponerlas en cada una de estas neuronas como funciones de transferencia. No es necesario que cada neurona tenga la misma función de transferencia, pero pues en general pues sí se estila utilizar la misma función de transferencia por lo menos en una capa. Es decir, aquí depende del problema. Si mi problema es lógico, pues, o sea, de lógica booleana, pues lo que voy a intentar es poner funciones de este tipo, signos, o sea, funciones bipolares o funciones binarias, pero que tengan ese comportamiento de saturación, o sea, que parezcan funciones signo, pero continuas, o parezcan funciones escalón, pero pues continuas, para que sean siempre diferenciables y todo eso. Pero pues nosotros podemos aquí seleccionar cualquier otra función en realidad. Por ejemplo, si nosotros queremos un problema de aproximación de un campo vectorial, como lo veíamos hace rato, pero nuestros datos de salida no tienen solo dos estados, es decir, yo le permito una variación continua en el rango a las salidas, pues entonces me conviene utilizar otra función que no se sature, por ejemplo la línea recta o alguna función cúbica o cosas así. Entonces en general pues la línea recta. Y aquí pues depende también, pueden ser líneas rectas o pueden ser estas en general, pues estas funciones sigmoide, las curvas logísticas o las tangentes hiperbólicas que vimos en el video anterior.
Bueno, vamos a proseguir. Hay que recordar que mientras estas letras mayúsculas son los nombres de las unidades, pues sus letras, los correspondientes valores de salida, en realidad pues son muy semejantes, son muy parecidos, son pues tienen el mismo nombre solo con letra minúscula. Entonces aquí podemos pensar pues que lo que sale por esta línea de señal que después se va para todas las neuronas, pues recibe el nombre de Z1 minúscula. Por ejemplo, aquí no se lo pongo porque Z0 minúscula pues es 1, pero aquí pues pondríamos Z minúscula 1, aquí Z minúscula 2, lo que sí, pues mi Z minúscula y mi Z mayúscula se parecen mucho. Entonces pues nada más vamos a recordar que eso es lo que tenemos. Aquí pues sería, por ejemplo, X1 minúscula, todo lo que viaja por estas líneas de flujo de señal. Aquí X2 minúscula, pero pues eso se entiende en este contexto, así que pues no vamos a complicar el dibujo con más símbolos. Entonces, finalmente el día de hoy lo que queremos hacer es establecer la notación, y como les comentaba, este índice I1 pues recorre los números, o sea, I1 pues son los enteros desde 0, 1, 2, ¿hasta dónde? Pues hasta N1. Entonces el índice I1 recorre las neuronas de la capa de entrada. Aquí tenemos el índice I2, entonces aquí vamos a poner que I2, o sea, es otro índice, pues recorre igual desde 0, 1, 2, ¿hasta dónde? Hasta el número N2 de las capas ocultas de las neuronas de la capa oculta. Y finalmente I3 pues también es un índice, pero me sirve para contar las neuronas de la capa de salida. Entonces a cada capa pues le va a corresponder un índice. A esta pues el índice I1, a la capa oculta el índice I2 y a la capa de salida el índice I3. Ok, entonces donde sí le voy a poner los nombres a las variables de salida es aquí. Aquí sería Y1 minúscula, es la salida de la primera neurona, Y2 minúscula, Y3 minúscula y Y3 no, esa es una neurona genérica, ¿cierto? Entonces sería Y3 y aquí YN3. Entonces tenemos estos nombres, los voy a escribir aquí arriba, pero son la señal que está saliendo en este caso. Ups. Ok. Aquí están, son los correspondientes valores. En todo esto pues hay que recordar que aquí tenemos más neuronas intermedias. Aquí pues hay un montón de neuronas, y entre esta neurona y la última pues posiblemente pueda haber un montón de neuronas también. Lo mismo sucede en estos casos. Aquí puede haber muchas neuronas en esta capa, y por eso decimos que pues es un número arbitrario de unidades en cada capa. Aún así, vamos a establecer el nombre de estos pesos sinápticos. A estos pesos sinápticos que conectan la capa de entrada con la capa oculta los vamos a llamar W, como de costumbre. Lo único que vamos a hacer es ponerle como subíndice, o sea, doble subíndice en esta ocasión, W, pero de la neurona de origen, o sea, tendríamos el primer subíndice es I1, o sea, I sub 1. ¿Hacia qué neurona va de la capa oculta? Ah, pues a la 1, entonces es WI1, 1, por así decirlo. Y así nos seguimos, así que este peso sináptico de aquí sería W, voy a intentar hacer más bonita esa W, I sub 1, o sea I1, el índice I1,
2. Entonces no hay que confundirse. Aquí pues parece que es I,2, no, es I sub 1, o sea, es doble subíndice. Y I subíndice I1, 2, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí pues tendré muchas más pesos sinápticos, puesto que aquí tengo más neuronas, y así sucesivamente. Entonces aquí este es el peso sináptico genérico, ¿verdad? Porque va de la neurona genérica, que representa, es como una neurona comodín, que representa cualquiera de estas neuronas, a la neurona genérica de la siguiente capa, que representa cualquiera de todas estas neuronas. Entonces, pues aquí tenemos que este nombre va a ser W, I1, I2. Entonces tiene doble subíndice. Y finalmente, aquí hablando de estas conexiones en amarillo, pues tendríamos W de I1 hasta N2. Entonces esa es la notación que estamos utilizando. Aquí en estas en los pesos sinápticos que conectan la capa oculta con la capa de salida, vamos a utilizar algo muy similar, pero en vez de llamarles W para distinguirlos, les vamos a llamar V. En otro video, una vez que ya establezcamos cómo determinar estos coeficientes, o sea, la regla de aprendizaje y el algoritmo de retropropagación, el famoso backpropagation, pues ahí sí vamos a hacer otra notación que sea todavía más general. Aquí podemos hacer o escoger otra letra, porque solo son dos conjuntos de pesos sinápticos. Los pesos sinápticos entre la entrada y la oculta, y los pesos sinápticos entre la oculta y la salida. Entonces aquí no hay más problema. Pero en el momento en que nosotros empecemos a tener más capas intermedias, más capas aquí, más capas, más capas, más capas, entonces no se me van a acabar las letras. Entonces pues tendremos que caer a otra notación más general. Pero para llegar a eso, pues primero necesitamos desarrollar el algoritmo, y eso nos va a resolver muchos problemas. Entonces, porque solamente lo vamos a representar en la nueva notación y ya. Pero la deducción del algoritmo es más fácil en este tipo de problema. La deducción de ese algoritmo va a ser el siguiente video. Entonces, ok, aquí les vamos a llamar V. Esta sería V. Pues va de mi neurona genérica en Z, o sea, B subíndice I2 hacia el 1. Y aquí pues va de mi neurona genérica en Z, o sea, B subíndice 2 hacia la neurona 2 en la capa de salida. Creo que ese 2 no se notó muy bien. Entonces aquí es un 2. Y luego aquí pues tendríamos V, pues subíndice I2, subíndice I3, porque conecta las dos neuronas genéricas. Igual esta neurona pues es el comodín. En general es el índice puede tomar cualquier valor entre 1 y n igual a 3. De hecho aquí la regué, aquí no existe. Aquí ya no tenemos neurona virtual, ya no la necesitamos en la capa de salida. Y de hecho I3 pues no recorre desde 0, sí recorre desde 1, 2, etcétera, etcétera, hasta n3. Ok, y bueno, pues para dejar clara esta notación, sería, como ya se lo imaginaron, V subíndice I2, a ver, que se vea que es una I, y que se vea que es un subíndice I2 a N3. Entonces ya tenemos nuestra forma de llamar a estos pesos sinápticos. Bien, si nosotros queremos calcular qué más queremos calcular, bueno, pues vamos a pensar qué sucede. Lo que ya sabemos es que nosotros en cualquier neurona de cualquier capa, pues lo que recibimos es información de todas las neuronas de la capa anterior, y con esa información ponderada por sus respectivos pesos sinápticos de conexión, pues formamos el famoso valor de entrada. Entonces aquí vamos a formar el valor de entrada para las neuronas de la capa oculta, que son las primeras que tienen que evaluar el valor de entrada en la función de transferencia, y vamos a llamarlas así, o sea, Z serían
pues valores de entrada pues, serían Z de entrada, por supuesto, así le vamos a poner este in. Es más, vamos a hacerlo simple, vamos a poner al mismo nivel el in, esto es de entrada, Z de entrada, y pues el subíndice de la neurona a la que nos referimos. Entonces la neurona genérica pues tiene subíndice I2. Su valor de entrada pues es la suma ponderada de todas estas neuronas por medio de los pesos sinápticos, y si nosotros aquí observamos la notación que llevamos, pues tenemos que recorrer todas las entradas, y las entradas recorren sobre el índice I1. Entonces aquí tenemos desde I1 igual a 0, este sí empieza en 0, aquí tenemos esta neurona, hasta N1. Entonces, ¿de quién? Pues de los pesos sinápticos correspondientes por la entrada correspondiente. Entonces aquí sería pues el valor de nuestro peso sináptico genérico I1, I2 por XI1. Entonces así calculamos los valores de entrada de la capa oculta. Entonces esto es tan importante que lo vamos a poner así: valores valores de entrada para la capa oculta. Y lo vamos a enmarcar. Y lo vamos a traer. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar por aquí. Bien, entonces calculamos los valores de la capa oculta. Y luego, ¿qué resulta? Pues lo que resulta es que los valores de salida de las neuronas de la capa oculta, pues tengo que evaluar este valor de entrada en nuestra función, en este caso sigma, o sea, nuestra función sigmoide. Entonces, ya sea una bipolar o ya sea una binaria, vamos a ponerle función sigma del valor de activación. Aquí, pues, por ejemplo, Z, la salida que hay aquí, en este punto, que le llamamos Z minúscula I2, desde luego, pues ese valor, que es el que se va a ir por estas conexiones en amarillo, pues ¿cómo lo obtenemos? Simple y sencillamente evaluamos esta función sigma en su valor de entrada. Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí abajo de su correspondiente capa. Lo único que pues vamos a decir es que Z I2, el valor genérico, pues es sigma. Hay que recordar que esta es una sigma y que esta sigma era función del parámetro beta que escogíamos, que nos dice qué tan abrupta o qué tan relajada es esta transición entre los dos estados. Y pues aquí es sigma, coma quién, pues vamos a ponerle el valor de entrada. Entonces es sigma de beta, coma, valor de entrada correspondiente a esa neurona. Entonces esto es muy importante recordar. Cuando nos movemos del índice aquí para esto, pues no necesitamos calcular porque vale siempre 1, pero cuando movemos el índice desde 1 hasta N2, pues me va dando los diferentes valores de salida cuando he calculado los diferentes valores de entrada para cada una de estas unidades. Ok, entonces pues ahí ya tenemos esta cuestión. De aquí en adelante pues me voy a referir a los valores que necesitamos aquí, como los valores Z, o sea, estas neuronas de la salida operan con los valores de salida de la capa oculta, o sea, los valores que calculan la capa oculta son los que se necesitan como entradas para la siguiente capa, que en este caso pues es la capa de salida o tercera capa. Ok, entonces pues sucede exactamente lo mismo. Si observamos, tenemos conexiones desde Z0 hasta, o sea, alimentaciones desde Z0 hasta ZN2, y necesitamos calcular pues las valores de entrada. Entonces vamos a ponerles así como de costumbre
valor de entrada en estas neuronas Y, pero pues de su propio subíndice, o sea, de cada neurona, y aquí sería del subíndice I3, y esto igual es una suma ponderada, pero ¿de dónde a dónde? Ah, bueno, pues ahora del índice I2, recorriendo todas las neuronas de la capa oculta, I2 igual a 0, ¿hasta dónde? Hasta N2, el número total que tenemos. Y pues de los pesos sinápticos por su respectiva salida. Entonces, pues aquí si se dan cuenta, pues ya tenemos la idea del valor genérico. Entonces, pues esto va a ser simple, va a ser desde B, I2, I3, o sea, el peso sináptico V de su respectivo subíndice, la neurona de la que vienen en capa oculta y la neurona a la que van, el número de neurona a la que van en capa de salida, por pues la salida de o sea, su correspondiente alimentación en capa oculta, o sea, Z de I2. Esto lo calculamos así, pero pues vamos a observar que ZI2 es esta función, entonces pues podemos ser más explícitos y sustituir esta operación aquí, o sea, esa evaluación de esa función, y así pues nos confundimos cada vez menos. Entonces aquí tenemos el peso sináptico, o sea, la suma de pesos sinápticos, y aquí tendríamos sigma de beta por este valor de entrada, o sea, esto que calculamos aquí, Z de entrada de I2. Entonces, pues igual, esta es una fórmula importante, representa la fórmula que tenemos arriba. Vamos a quitarla. Y pues, ¿qué es? Lo mismo, valores de entrada, pero para la capa de salida. Entonces, es valores de entrada para la capa de salida. Con estos valores de entrada de la capa de salida, pues vamos a ponerlo en otro color, lo vamos a enmarcarlo y vamos a llevárnoslo hacia acá arriba. Con estos valores de entrada de cada una de estas neuronas de la capa de salida, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos calcular la salida propiamente, entonces, de cada una de esas neuronas. Así que aquí los valores de salida, o sea, análogo a lo que está pasando aquí, los valores propiamente de la salida, pues los vamos a considerar si tomamos las mismas funciones, como sigma, en este caso las curvas logísticas o las tangentes hiperbólicas, del parámetro beta. No es necesario que el parámetro beta sea igual en todas las capas, pero sí se estila que sea igual en toda la capa. O sea, que aquí podría haber una beta especial para las neuronas Z y otra beta diferente que sea especial para las neuronas de salida. Pero estar manejando betas diferentes entre la misma capa pues genera más problemas que los que resuelve. Y en general, pues muchas redes, como aquí lo estamos suponiendo, manejan el mismo parámetro beta para todas las neuronas de todas las capas que tengan. Sin embargo, pues aquí sí cabe la pena, cabe señalar, vale la pena mencionar, pues, que a veces estas neuronas de salida, pues se les elige no solo otro parámetro beta, sino se les elige también otra razón de aprendizaje, porque son las neuronas que están directamente conectadas con el error, y pues puede ser que dependiendo del problema sean las que tengan más dificultad en acercarse al valor, o sea, las que necesiten más sensibilidad para acercarse al estado deseado, y entonces pues puede hacer que requieran tanto betas diferentes como alfas más grandes
o más pequeñas, dependiendo sea el caso, que el resto de las neuronas de la red. Entonces eso es común, pero pues qué es lo correcto, qué es lo recomendable, eso es imposible de saber. Lo único que nos va a decir que funciona mejor en cada caso, pues es el procedimiento de prueba y error. Entonces pues hay que estar variando esos parámetros al tanteo, y pues eso es lo que se conoce como métodos heurísticos. Entonces pues sí, estas redes neuronales son sistemas heurísticos definitivamente. Entonces hay muchas filosofías, muchas ideas, muchas teorías de qué es lo que hay que hacer para que converja más rápido, pero funciona en algunos casos y en otros funciona totalmente lo contrario. Una vez más, pues solo haciendo el experimento, solo la experiencia nos va a decir qué funcionó mejor en esa aplicación en particular. Bueno, entonces, pues regresando a lo que estábamos, suponiendo que tenemos la misma beta, pues ahora tenemos el correspondiente valor de activación de cada neurona de la capa de salida, y entonces así tenemos los valores de salida de la red. Entonces esto es también importante porque estos son los valores de salida de toda la red. Entonces pues esto nuevamente pues va junto con esto de aquí. Entonces pues ya podríamos olvidarnos de estas barras de en medio, o sea, es parte del mismo resultado. Y pues aquí tenemos cómo es que vamos a propagar el funcionamiento hacia adelante. Entonces otra cosa que hay que saber es que ahora pues tenemos vectores o sea, ya que aclaramos todo esto de los índices, vamos a quitar esta notación de aquí. Ya la usamos, ya sabemos qué representa. Otra cosa que tenemos que saber es que, pues por supuesto, vamos a entrenar con pares de entrenamiento. Entonces, pues tenemos una tabla de verdad generalizada. Entonces, en este caso, esta tabla de verdad generalizada, pues tiene elementos de entrada, o sea, tendríamos conjuntos de vectores desde x1 hasta xn deseados, que les vamos a poner así. Por ejemplo, aquí, según la notación que hemos estado utilizando, pues aquí tendríamos x vector, pero 1, o sea, es el primer vector, y es el deseado, le vamos a poner una estrella. Entonces, cuando nosotros presentamos este patrón hacia la red, pues ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues queremos obtener, en este caso ya no es un objetivo, solo un valor. Nuestro objetivo es una serie de valores de salida, o sea, todo un vector al que le llamamos y, también estrella porque es el valor deseado, correspondiente con este vector de entrada, o sea, es el primer par de entrenamiento. Entonces, esta es una tabla de verdad generalizada y son los pares de entrenamiento. Son pares de entrenamiento, y aquí pues muy importante recordar que estos son patrones, los patrones que tiene que reconocer la red, y de este lado tenemos las salidas deseadas, o sea, los objetivos. Y entonces pues podemos definir una gran cantidad de estos patrones. Así como lo hicimos aquí, vamos a suponer que son muchos. Vamos a poner que tenemos hasta x n mayúscula. Fíjense, n mayúscula no es ninguno de estos números tampoco, no tiene por qué serlo. Entonces aquí tendríamos el patrón n mayúscula deseado, que le corresponde con el objetivo de salida, enésimo también. Y pues aquí en el inter va a haber un montón. En general puede haber muchos, porque si nuestro problema de clasificación de patrones fuera pues solo de 2 patrones, entonces ¿para qué queremos utilizar una maquinaria tan grande como esta red? Pero pues como en general la vamos a utilizar para otra cosa, pues aquí vamos a poner uno genérico, ¿verdad? O sea,
uno que represente al 1 o pueda representar al último, uno que represente al primero o represente al último. Vamos a ponerle el subíndice que habíamos estado manejando, J. Entonces aquí también le corresponde el jésimo objetivo, es el valor deseado a la salida. Y aquí J va desde 1, aquí sí no hay 0, ¿hasta dónde? Hasta n mayúscula. Entonces tenemos n mayúscula patrones de entrenamiento, pero n mayúscula es diferente de n1, que es diferente de n2. O sea, todas estas cosas son diferentes entre sí en general. Y pues son diferentes también, de n1 es diferente a n3. Y n3 pues es diferente de n mayúscula en general. Entonces no tienen por qué coincidir. Entonces, ya que establecemos estos pares de entrenamiento, que a veces pues se les pone otra notación, se les pone la notación de par, por ejemplo, ese jésimo, ¿quién sería? Pues es el conjunto, aquí lo voy a poner así, patrón, o sea, patrón deseado. Cuando ponemos el jésimo patrón, deseamos, aquí 2 puntos, que la salida, que la red responda con este vector, ¿no?, en los objetivos. Entonces así ponemos esta notación de par de entrenamiento. Entonces esta es una forma abreviada de escribir esta tabla de verdad. Entonces, para no estar escribiendo esta tabla de verdad, pues lo vamos a escribir de esta forma ya en general. Y pues vamos a decir lo mismo, J va desde 1 hasta n mayúscula. Tenemos esa cantidad de n mayúscula de pares de entrenamiento, puesto que a cada entrada deseada pues tiene una salida deseada, están asociados. Entonces, ya que aclaramos esta parte de la de la tabla de verdad, ya que aclaramos la parte de la notación y que aclaramos cómo es que la información se está propagando de la entrada, o sea, de la capa de entrada hacia la capa de salida, siempre hacia adelante, de ahí el nombre de estas redes de conexiones hacia adelante. Entonces vamos a comentar nada más algo acerca del error de la salida. Aquí el error de la salida pues lo podemos ver por componente, o sea, si nos damos cuenta, el vector de salida Y pues está formado por todos las salidas de cada neurona, Y1, Y2, así sucesivamente hasta N3. Ese sería el vector de salida. Entonces podemos establecer un error por componente, o podemos establecer un error para todo el vector de salida, y definitivamente nos conviene más utilizar la idea del vector de salida. Entonces, si ya tenemos claro que este vector de salida representa, lo que representa pues es la colección de todas las salidas de la red neuronal en un vector, pues entonces vamos a establecer a qué nos referimos con el error de salida. Y pues el error de salida sería la diferencia entre lo que deseamos y pues qué deseamos a la salida, estos valores de los pares de entrenamiento, los objetivos, los Y, vector, estrella, jésimo, pero le vamos a restar lo que realmente salió, o sea, el vector Y en el instante késimo. Entonces a esto le denominamos error, pero desde luego este es un error vectorial. Vamos a ponerle error así, ER vectorial, sería correspondiente al patrón jésimo en el instante késimo de nuestro procedimiento de entrenamiento. Pero esto es un vector. Entonces, bueno, manejar vectores no nos ayuda mucho generalmente. Mejor consideramos la norma de este vector, puesto que la norma de los vectores son escalares, ¿cierto? O sea, el tamaño de un vector pues es un escalar. Entonces lo que nosotros queremos es que la cota de este vector sea su magnitud
sea 0, idealmente. Sin embargo, por la forma en la que tenemos estos mapeos que son continuos, yo difícilmente voy a lograr que esto sea 0. O sea, difícilmente voy a lograr que esto sea 0. Esto es improbable. Sin embargo, esto no quiere decir que ya, pues no sirve, nunca voy a obtener un error 0, entonces pues para qué me molesto. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es obtener valores muy pequeños. O sea, entre más pequeño sea este valor, entre más pequeño sea, pues más parecidos son lo que salió a lo que yo quería que saliera. Entonces aquí vamos a poner que esta precisión tiene que ser menor o igual a algún epsilon, tal que epsilon es un número real positivo. Pero también no vamos a poner que tiende a 0, pero vamos a poner que es pequeño. Este epsilon es en general pequeño. Ahora, ¿qué se puede utilizar como esta norma de vector? Pues podemos utilizar sin duda la norma euclidiana, o sea, la norma 2, o podemos utilizar la norma 1, o alguna otra norma, la norma del máximo, por ejemplo, entonces, o sea, la norma infinita. Entonces, podemos utilizar cualquiera de las normas. No estamos restringidos a casarnos siempre con la norma euclidiana, que es, como ustedes saben, la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de cada componente de esta diferencia. Entonces, en vez de eso, podemos hacer simple y sencillamente tomar la suma del valor absoluto de todas las componentes que tenemos adentro, y eso es lo que conoceríamos o lo que conocemos como norma 1. Aquí pues tendríamos que establecer esto. O sea, la norma pues podría ser la norma 1. Vamos a hablar de estas normas en el próximo video sin lugar a dudas, pero quería introducirlas desde aquí. Pero pues esto también puede ser menor que epsilon. Por supuesto, esta es más restrictiva que esta, es decir, esta norma 1 es más laxa, me da más variación, y esta pues es más restrictiva, así que si fuéramos muy estrictos con nuestra red y queremos un super desempeño, pues tendríamos que escoger esta en vez de esta. Pero pues esto también puede llevar a que finalmente, recuerden que vamos a aplicar el método de descenso de gradiente. Esto puede llevar a que pues si este punto representa mi solución y para mí como ser humano lo que está dentro de este cuadro, esta vecindad es aceptable, pero la norma 2 pues en realidad no hace referencia a este cuadro en el espacio de entradas, ¿verdad? Aquí no se llama espacio de entradas, de estados, se llama espacio de entradas. Si la norma 2 es la norma 2 puede llegar a ser bastante restrictiva. La norma 2 pues va a ser una vecindad circular, o sea, es radial este asunto, mientras que la norma 1 pues tiene alguna otra geometría. Yo aquí la representé por un cuadro, pero no necesariamente es un cuadrado. Entonces, si para satisfacer la norma 2 pues yo voy a tener una serie de evoluciones y tengo que quedar dentro de esta vecindad circular, y ahí digo que es satisfactorio el resultado, aunque no esté exactamente en el punto, quedo en algún otro punto cercano, por aquí o por acá, digo que ya es suficientemente bueno porque cumple con este criterio. A pesar de que el epsilon sea el mismo, aquí la vecindad que se forma pues es más amplia. Entonces, la idea de elegir alguna norma o la otra es que podamos, si mi método de gradiente está haciendo cosas como esta, pues a lo mejor llega un momento en el que estoy oscilando sin entrar en esta precisión de la norma 2, pero pues ya está suficientemente cerca. Podría bien considerar que el entrenamiento tuvo éxito, pero como en vez de tomar esta norma, tomé la norma más restrictiva, pues me voy a tardar muchísimas épocas de entrenamiento, pero muchas más, en converger hacia ese punto.
Entonces, pues si en vez de tomar esta norma hubiera tomado esta, pues termino mi entrenamiento aquí cuando brinqué de afuera del cuadro hacia adentro del cuadro, y eso es suficientemente bueno. Y bueno, ¿cómo seleccionar cuándo es suficientemente bueno? Nuevamente, depende de nuestra aplicación. ¿Será esta la mejor elección o será esta de aquí? Eso pues solamente haciendo el experimento lo podemos saber. Entonces introdujimos aquí cómo detectar cuando ya la red responde de una forma razonablemente adecuada. Introdujimos aquí cómo cómo se propaga la información de atrás hacia adelante. Y ya por último, y en este video, lo que les quiero mostrar es que preparándolos un poco para el siguiente video del algoritmo de la retropropagación, es que si nosotros nos fijamos solo en una componente de salida y pues determino un error y una precisión y todo eso, es decir, determino cuando el error es suficientemente chico como para considerarlo éxito o cuando es demasiado grande para que yo diga que tenga que volver a hacer el proceso de entrenamiento, nos damos cuenta que el valor de de aquí, de esta salida, los valores de esta red neuronal, los valores de esta neurona, o sea, este valor de salida, que es el que calcula esta neurona, eso quise decir, está directamente influido por quién es este valor, o sea, por el peso sináptico. Si yo causo una variación de este peso sináptico, o sea, lo estoy cambiando, lo hago más grande o lo hago más pequeño, pues tengo una relación causal directa. Es decir, puedo saber cómo una modificación, una variación de este peso sináptico varía al error de salida, o sea, la salida de esta neurona. De hecho, pues la salida de esta neurona, aquí lo estamos viendo, es una función de todos los pesos sinápticos que la conectan con la capa anterior. Pero si yo quiero saber cómo varía esta salida en particular, cuando yo varío este peso sináptico que está en la capa anterior, pues va a ser muy difícil que nos demos cuenta. Esto es lo que le llevó mucho tiempo a los científicos descubrir. O sea, va a ser muy difícil que yo me dé cuenta pues observando estas fórmulas, nada más, esta en particular, las fórmulas de salida. Entonces, la idea es que si yo varío este peso sináptico, no solo estoy influyendo en esta salida. Si ustedes lo observan, pues, bueno, aquí vamos a intentar que esto esté cerrado. Si yo varío este peso sináptico, influyo en cuánto es el valor de esta neurona únicamente. Pero esta neurona a su vez influye en cuál es el valor de todas las neuronas de salida. Entonces, una variación en este peso sináptico me causa una variación en todas las variables de salida, pero de forma indirecta. Mientras que una variación en este peso sináptico de entrada, de aquí el que tenemos en esta capa, pues no me causa una variación en toda la o sea, si yo lo varío, si yo causo una variación en este peso sináptico, no influye en las demás neuronas que están en esa misma capa, solo influye en la que está directamente conectado. Entonces, por eso, esa es una de las razones por las cuales este problema de entrenamiento se ignoró durante mucho tiempo y se hace realmente complicado. Pero bueno, en este video ya establecimos la parte de la notación, ya establecimos pues cuál es nuestro objetivo de entrenamiento, lo que significan los índices, cómo se calcula, cómo se va propagando la información de entrada-salida, y establecimos qué pasa con el error. Nos damos cuenta que tenemos diferentes formas de medir ese error y que pues depende de su selección va a ser el desempeño de la red neuronal. Puede ser suficiente con o a fuerza necesitamos ser más restrictivos y con puede ser suficiente o necesariamente pues y no. Entonces y hay otras normas más. Entonces pues vamos a dejar aquí este video y en el siguiente, con estas fórmulas, vamos a calcular precisamente qué pasa, cómo alteran las variaciones
de estos pesos sinápticos, tanto en la capa de salida como en la capa oculta, a los errores en cada componente, o sea, al final de cuentas, a todos los componentes de estos vectores. Vamos a empezar haciendo una discusión de cómo es este error y qué es lo que realmente queremos medir. Aquí pues está implícito que va a ser el error cuadrático, entonces pues vamos a ir por ese camino, vaya, y vamos a definir el algoritmo de retropropagación. Va a ser el resultado, pues es elegante cuando a través de aplicar el método de gradiente lleguemos a la conclusión de qué es lo que realmente está pasando con el error, cómo es que los errores de salida realmente se propagan hacia la capa oculta y me permiten obtener una representación del error que es imposible tener aquí, porque pues las salidas deseadas están en términos de Y pero nunca en Z. Entonces ese algoritmo me permite obtener representaciones del error en estas redes neuronales y entonces sí aplicar una regla delta, una regla de aprendizaje parecida a la del perceptron, o del Adaline para variar los pesos sinápticos de la capa de entrada, los Ws, de una forma más adecuada. Bueno, espero que este video les haya gustado. En realidad este video pues es bastante largo. Esperemos que los siguientes videos ya no nos lleven tanto, pero era necesario establecer todos estos conceptos para que hablemos el mismo lenguaje de aquí en adelante en el próximo video. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.